un veredicto final, justo antes de partir. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Perfecto Final y es de Conociendo Rusia. Así estamos comenzando el programa del día de hoy. Bienvenidos. Es real, por supuesto, la estación que están sintonizando en esta mañana del viernes 6 de junio del 2025 y me da mucho gusto que lo hagan y que estén con nosotros a través de radio-real.com. Esa es la página por la cual pueden decirnos hola. Le agradezco a la gente que lo hace sin importar en dónde está, no importando en qué parte del mundo se encuentra. Así que gracias a los que están en Washington, en la Ciudad de México, en Celaya, en Uruapan, en la alcaldía Gustavo Adolfo Madero, en Guadalajara, en León, muchos en Gustavo Adolfo Madero, en la ciudad de Puebla, en la Benito Juárez, en Culiacán. Un saludo a la gente de Culiacán, que le está pasando muy mal. En Calimaya, en Ciudad Victoria, en Zapopan, en Polotitlán, en Cypress, allá en Texas, en Tlaquepaque, en Iztapalapa, en Cuauhtémoc, en Zapopan, en Oakland, en Tlaquepaque, en Benito Juárez, en Tlajomulco, en Chicago, en Gómez Palacio, en Cuautitlán Izcalli, en Guanajuato, en Nueva York, en Aguascalientes, en Puebla, en Tlajomulco, en San Miguel de Allende, en todos los lugares en donde como cada mañana nos están sintonizando. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Real. Para nosotros es un gusto el que estén aquí. En serio, me da un gran placer poderlos saludar el día de hoy. Si me lo permiten, comencemos con la CENTE y específicamente con la división de la CENTE de Guerrero, la famosa CETEG, que se está poniendo un poco más complicada la cosa con ellos. De hecho, ayer hubo episodios de violencia duros en Guerrero, porque ellos no van a ceder, aunque ya cedió Oaxaca, ellos no. La silla rota pudo entrar al edificio tomado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Adentro ya hay 2 incendios en 2 cuartos de archivos diferentes. Tenemos que irnos en este momento porque el techo ya está lleno de humo. No podemos quedarnos más. Seguimos dándoles nuestro reporte con el tiempo. Ahí está el humo. Todo fue vandalizado dentro de la CENTE. Acá, vente. De ahí. Un incendio dentro. Se va a prender todo. Se va a prender todo el edificio. ¡Vámonos, papas! Vámonos, tenemos que... Porque en Guerrero no hay ley. Bueno, más bien, corrijo, ¿en qué parte del país continúa habiendo ley? La única ley que hay es la del portafolio. ¿Cuánto dinero se les está dando a los miembros de la CENTE para seguir en la protesta o retirarse? Hay que preguntárselo a los maestros de Oaxaca que, según reportes, recibieron un portafolio muy forrado. Tal vez por eso el día de ayer se comenzaron a retirar en la Ciudad de México. Se van los de Oaxaca, pero siguen los de Guerrero. Que hay que decirlo,
se han convertido en más violentos, más rijosos dentro de su protesta de lo que eran anteriormente. Así que si uno va por el centro de la capital, de la Ciudad de México, se están retirando los maestros, pero la violencia continúa, tanto en Guerrero como en la capital, en donde fueron tomadas también las instalaciones del sindicato de maestros. Dice la coordinadora de trabajadores de la educación que la Secretaría de Gobernación lanzan llamados a la paz y el diálogo respetuoso, que ha resistido más de 20 días de indiferencia, el silencio y simulación, que entonces lo que dice el poder que no es violencia, que es la respuesta de una clase trabajadora que ha sido ignorada y despreciada. ¿Por qué no condena también la violencia estructural que nos deja sin una pensión digna? ¿Por qué no condenan la violencia de haber impuesto un régimen de explotación laboral tecnócrata como las UCICAM? ¿Por qué no condenan la violencia de décadas que margina nuestras comunidades, que mantiene a niñas y niños con hambre en las aulas, sin libros, sin pupitres, sin futuro? Eso es lo que dice la coordinadora, que no solo está con este tipo de expresiones en Guerrero o en la Ciudad de México, también lo estuvo el día de ayer en Mérida, Yucatán. Así está la coordinadora. La Secretaría de Gobernación, como les decía hace un momento, dice que continúan en el diálogo y rechaza los actos vandálicos en las instalaciones del sindicato de maestros. Pues cómo no, si también fueron a incendiar ahí como lo hicieron en otras partes del país. Dice la presidenta Sheinbaum que condena la violencia que hubo el día de ayer. Formas de manifestación. El CENTE ayer publicaba en su cuenta de X que ellos van a proceder a denunciar lo ocurrido, ¿no? Pues tienen derecho, evidentemente. Entonces, además, si lo que ellos quieren ganar es el apoyo popular frente a su solicitud, sus demandas, pues no es precisamente la forma. Al contrario, pues lo que reciben es pues la falta de apoyo frente a actitudes como esta, como la que ocurrió cuando iban a entrar, cuando evitaron, según ellos, que se desarrollara la mañanera, que se desarrolló, golpeando a compañeros reporteros. No, es provocación, así lo vemos nosotros. Entonces, están deliberando, vamos a esperar y esperamos pues que de aquellos que no están de acuerdo con esto pues también haya sus deslindes. Y tampoco estamos de acuerdo que más allá de el debate que hay sobre el CENTE o la CENTE, que por cierto, pues hoy las elecciones son distintas en las secciones sindicales. Pero bueno, más allá... Bueno, pues ahí están, obviamente, tratando de defender al sindicato de maestros, que es distinto a la coordinadora. Aunque para ganar necesitaron de la coordinadora en lugares como Guerrero y como Oaxaca. Como también en Yucatán y en la Ciudad de México, en donde hay una sección, la 9, si mal no recuerdo, que es parte de la coordinadora y no del sindicato de maestros. Y siempre lo han visto con recelo. El problema es que estamos a 6 de junio y llevamos más o menos un mes muy complicado en cuestiones políticas en México. Hemos visto en estos últimos días, en estas últimas 4 semanas, asesinatos políticos, chantajes y presiones por parte de sindicatos y coordinadores de maestros, porque no solo fue de la coordinadora, sino también en parte del sindicato de maestros, problemas en la distribución del gas. Hay que ver con los gaseros la manera en la cual están alertando que si continúan los topes para su operación, terminarán cerrando, y quien terminará en la distribución del gas no será el gobierno, sino el crimen organizado.
violencia del crimen organizado, por supuesto que continúa, no se nos olvide. Ya había mencionado asesinatos políticos, bueno, lo menciono, un aviso de crisis económica, aunque diga en la mañanera la presidenta Sheinbaum que la cosa va muy bien. Optimismo el día de hoy. ¿Qué opinan los mercados de México y su administración o su gobierno? Adelante. Fíjense el peso hoy. Así amaneció. Reforma al Poder Judicial. Todo lo que traen los comentócratas. 19.14. Adelante. Esta es una tasa de interés a 10 años, que es el comportamiento de la tasa a 10 años como indicador de expectativas económicas y riesgo. Mientras más abajo, menor riesgo percibido, está disminuyendo la tasa a 10 años. Adelante. Y el tercero, costo de asegurar la deuda soberana, percepción internacional sobre la probabilidad de impago, también disminuyendo. Es decir, confianza en nuestro país y, como hemos dicho, entre la inversión pública y privada, este año, aún con todas las dificultades económicas internacionales, hay una muy buena percepción de lo que llaman los mercados de nuestro país y continúan las inversiones. Dos más, hay una declaración de el Wall Street Journal, que no es precisamente el que nos... Adelante. ¿Sí lo tiene? Este es un artículo de hoy en el área de negocios del Wall Street Journal que habla cómo México está a punto de beneficiarse del nearshoring, una tendencia creciente que está alentando a las empresas estadounidenses a fabricar productos cerca de casa. Eso pone un enfoque renovado en el comercio y aumentó la atención de los inversores en el aumento del peso mexicano. Adelante. ¿Y la otra nota? Este es el secretario de Comercio de Estados Unidos. Como saben, Marcelo, nuestro secretario de Economía, está allá para reunirse y esta es su opinión. Pide reimaginar relación con México para hacer negocios juntos. Y bueno, ya la última, la del Banco Mundial, que hicieron una reevaluación a partir de sus metodologías de la disminución de la pobreza en México. Apúrenle, ¿no? No tenemos todo el día. O ya se les perdió el archivo ahí entre todos los que tienen en su Mac, los que producen la mañanera. Recuerdan que habían dicho que 9.5 millones de mexicanos habían salido de la pobreza hasta 2022. Hacen una reevaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador hasta 2022. Es decir, ya no es 9.5, sino 11 millones, dicho por Banco Mundial. Qué bonito que todo eso. Qué bueno que hayan salido 11 millones de mexicanos de la pobreza. Qué bueno que el dólar esté por debajo de los 20 pesos. Qué bueno que haya ese tipo de situaciones. Me gusta que haya eso. Lástima que en la calle no se refleje. Ayer en los datos del INEGI sobre empleo fue el peor mayo en décadas, desde que se hace la medición de empleo. ¿Cómo les va a ustedes cuando van al supermercado? ¿Les alcanza para poder comprar la despensa completa? ¿Para poder hacer un omelette cada mañana? ¿Hacer una comida en donde haya no pollo sino bistec?
¿Les alcanza para tener una cena que vaya más allá de unas quesadillas? ¿A cuánto está el frijol? ¿Cómo le está yendo a los aguacates? Miren, solo regresando a lo que decía del dólar, ayer se puso a la venta el Nintendo Switch 2 en los Estados Unidos. El precio del Nintendo Switch 2 es de 9,750 pesos. En México es de 15,000. Una diferencia del 30%. ¿Así de aborazados son en Nintendo o hay algo más que no sepamos? Así que cuando dicen que la economía está re bien, pues tendríamos que ver qué tan bien está la economía en la calle. ¿Cuánta gente, si fuera tan buena la economía, no se quejaría del precio de las rentas? Porque una renta en Guadalajara o en Monterrey o en Ciudad de México es incosteable. A menos, si uno quiere seguir lo que dice el señor Suárez Ascargota, que quiera vivir uno en las afueras, en Tlajomulco, en El Salto, en el caso de Guadalajara, en García, en el caso de Monterrey, en Ecatepec, en el caso de la Ciudad de México. Si hay tanto dinero, ¿por qué entonces nos está yendo tan mal? Porque aquí alguien me dice, el problema son los aranceles. No, porque no hay aranceles con China en el caso de México. Los aranceles los tienen los Estados Unidos y miren, ahí es más barato un videojuego que lo que es en México. Entonces, es que no vende Nintendo, es un distribuidor. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué ve el distribuidor? Que entonces tiene 30% por arriba el valor. 30%. Y así nos podemos ir con otras cosas, hasta con los famosos tenis, que seguía la discusión si Pablo Lemus estaba usando unos tenis muy caros. ¿Cuánto te sale un par de esos tenis, Grey Goose, en Saks, en la Quinta Avenida? ¿Y cuánto te sale en el Palacio de Hierro? Solo para que lo vayamos entendiendo. Decir cosas en la mañanera es padrísimo, la realidad es otra. Lo hemos vivido, solo recordemos, una y otra vez. Aventaron las campanas al vuelo sobre el caso de la demanda de México en contra de las armadoras, de los fabricantes de armas en la Unión Americana, hasta que llegó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, los nueve ministros de la Corte allá en los Estados Unidos, les dieron un tortazo dirían en el gran juego de la Oca, tortazo. Les quitaron el beso y les dieron un tortazo. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo el día de ayer, enfundados en la bandera nacional: México rechaza la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos contra la demanda presentada a fabricantes de armas. La Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo hoy que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, CLAC, por sus siglas en inglés, da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal. El argumento central publicado esta mañana en su sitio web oficial fue que no se probó que las empresas ayudaran y facilitaran, aiding and abetting, el tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido, que es el de proximidad del daño, proximate cause. Continúo leyendo. Que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que está a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos sostenibles. El embajador de los Estados Unidos en México dijo, no, ahorita no levantemos ámpula, mejor yo también publico algo. Y dice Ron Johnson que bajo el liderazgo de Donald Trump trabajan con la presidenta Sheinbaum y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia México y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguras. Dice seguras. Entonces, muy inclusivo, pues podría ser, porque si no, no puedo entenderlo. La presidenta Sheinbaum está un poco enojada al respecto y lo hizo notar hoy. El argumento de la Suprema Corte de Estados Unidos es que no encuentran relación entre la fabricación de armas y el paso de armas de Estados Unidos a México.
Recuerden que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de este año sacó un documento, emitió un documento en donde reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos. Y la Corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Queda otra demanda pendiente. Esta era contra las productoras de armas. Queda otra demanda que es a las distribuidoras y a las que venden las armas. Entonces vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda y al mismo tiempo seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos, que por primera vez, inclusive ayer el embajador de Estados Unidos hizo una publicación que por primera vez reconocen la importancia de que ellos participen en disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México. Entonces, más allá de hablar con el gobierno de Estados Unidos de esta demanda, porque depende finalmente de su poder judicial, lo que sí vamos a seguir insistiendo, y hemos sido escuchados, hay receptividad, de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México. Y ahí ha habido receptividad y vamos a seguir insistiendo en ello. Dice la presidenta, y qué bueno que toca el tema, sobre el paso de estupefacientes de México a los Estados Unidos. Así que salió el tema, por supuesto, del tráfico de fentanilo a la Unión Americana. De una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, a la fecha la caída es de cerca del 40%. Estamos esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de CBP, que es la Agencia de Aduanas y Migración. ¿Cómo se mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera? ¿Quieres traducirle? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo lo mide? La cantidad de fentanilo que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus instituciones, incauta en la frontera de Estados Unidos con México. Esta ha caído de una manera muy importante. ¿A qué se atribuye? A que nosotros estamos incautando de este lado de la frontera, en México. ¿Lo hacemos para satisfacer al presidente Trump? No. Lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de los Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo. ¿Qué tipo de colaboración y cooperación tenemos? Hay una comunicación permanente, tanto entre los agentes de migración en México con los agentes de migración en los Estados Unidos, del Comando Norte que el presidente Trump por primera vez incorporó a la frontera, su frontera sur, y los miembros de la Guardia Nacional que son parte de la Operación Frontera Norte, que fue uno de los acuerdos que tuvimos en una de las primeras llamadas que tuvimos con el presidente Trump. Ahora, no es lo único que hacemos. Nosotros trabajamos todos los días con una estrategia de seguridad para disminuir la violencia en México. Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo y nuestro objetivo es que no mueran mexicanos y mexicanas por conflictos relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos y que se pacifique nuestro país. Para ello hemos definido una estrategia de 4 ejes en México, que es la atención a las causas. Para ello, entre otras cosas, es México Canta. Dios. Que no hay apología de la violencia en la música mexicana, entre otras acciones que estamos desarrollando con atención a las causas. Lo segundo es fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las policías estatales. Tercero, inteligencia e investigación. Y cuarto, la coordinación. Nos van a dar los... Miren ustedes nada más.
tienen siempre unas contradicciones enormes. Porque, ¿no que no había fentanilo en México? Miren, es lo mismo que lo que sucedió con Tercer Grado, en donde dicen, ay, miren, pobre, le dejaron unas crisis terribles a la presidenta Sheinbaum. No le dejaron, fue copartícipe, estuvo en campaña durante 3 años, sabía lo que se estaba metiendo, iba a las reuniones de seguridad, era cercanísima a Andrés Manuel López Obrador. En serio, era tan ciega para no darse cuenta que la economía estaba entre pinzas, que la seguridad estaba mal, que todo era demagogia, que todo era igual que ahora propaganda. Claro que no. Ella y García Harfuch sabían que el presidente López Obrador era permisivo, ustedes sabrán la razón, con el tráfico de drogas y específicamente de fentanilo. Ahora le aplauden de que, miren, desde que llegamos ha bajado enormemente el tráfico de fentanilo. ¿Y antes qué? Y ni siquiera dicen desde que llegamos, dice desde que llegó la administración Trump, en donde de manera tácita reconocen que si no hubiera llegado Trump, seguiríamos en este savoir-faire en donde los cárteles de la droga harían lo que se les pega la gana, en el sometimiento de la población que continúa hasta la fecha. Solo para que no se nos olvide. Mientras tanto, mientras viven en ese tipo de contradicciones que van en crecimiento, pues claro que lo que les importa a ellos es la grilla. La grilla que va para arriba, para abajo y para en medio. Ya hay quienes están pensando en el 2027, como Arturo Ávila, uno de los voceros de la presidenta Sheinbaum en campaña y también en estos tiempos, diputado él, en donde se le descubrió, como lo platicamos la semana pasada, una casa de 100 millones de pesos allá en los Estados Unidos. Él dice que porque es un empresario exitoso y entonces puede hacer ese tipo de transacciones, comprar y vender propiedades en México y en los Estados Unidos, lo cual no está mal si no fuera porque son de las razones por las cuales se abomina y se rechaza a los que no son de la Cuarta Transformación. Si eres parte de Morena, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Si no eres parte de Morena, pues entonces se te va a perseguir y señalar. A Ávila, por supuesto, que terminan por defenderlo sus correligionarios y hasta la presidenta. Pues los tiempos políticos se acercan, ya estamos a la vuelta de 2027, posiblemente 2030, y hay pues una agitación en las aguas de la política a nivel nacional. Por ejemplo, hace unos días Ricardo Monreal destapa como posible candidato a la gobernatura de Aguascalientes, Arturo Ávila, y se desata una serie de controversias en medios de comunicación, partido de un medio de comunicación, Mexicanos a Favor de la Corrupción, así lo denominan presuntamente, y pues destapan una serie de datos de Arturo Ávila, que bueno, buen debatiente en la Cámara de Diputados, vocero de Morena, y resalta un contrato de él de una empresa que hace junto con su esposa 2013, donde tiene un costo de 50 mil pesos, una concesión de 49 concesiones, la esposa tiene 1,000 pesos. Resalto todo esto, por todo esto que le digo del tema político, donde salta también una relación comercial con el hijo de Carlos Salinas de Gortari, también en relación comercial con Bukele, compra-venta o más bien venta de equipo bélico, junto también con Ucrania, y todo esto, toda esta presidenta, pues trae como consecuencia también a veces el descontento de la sociedad, de la ciudadanía y de las bases políticas al interior del partido Morena, y ha sido señalado duramente su comparecencia, pues opinión acerca de esta situación. Pues él es un empresario, nunca ha negado ser empresario. Y en todo caso, si tiene que aclarar algo, pues que lo aclare él. Y hay que estar tranquilos, todavía falta para el 27. Y para el 30 más todavía. Que no coman ansias, hay que... Sí, Que no coman ansias si es un empresario. No coman ansias, es un empresario. Díganme ustedes si así trata a los empresarios que no son cercanos a la Cuarta Transformación. ¿Verdad que no? ¿Verdad que los que son lejanos o críticos a la Cuarta Transformación los persiguen con el dedo flamígero, acusándolos de todo? Pero quienes son cercanos a la Cuarta Transformación, que lo aclare, pero él no me importa, siempre ha sido un empresario, nunca lo ha negado, se ha acercado a mí, me ha dado regalos, ha hablado bien de mí, me ha dicho que estoy bien guapa. Entonces, pues con eso es suficiente. El cinismo de estos políticos es enorme, porque claro que todo el tiempo están pensando en elecciones. Todo el día piensan
en elecciones. Un ejemplo claro de ello es Andrés Manuel López Beltrán. Andy, dice Andrés Manuel López Beltrán que el fracaso, que sí tuvieron un fracaso en Durango, que se fue a vivir ahí para hacer la operación electoral y que ganara Morena todos los municipios y terminó perdiendo, entre ellos la capital, que era el bastión que más buscaban. Se peleó inclusive con morenistas que se pusieron muy enojados porque sumó a priistas que habían insultado a Claudia Sheinbaum hace relativamente poco tiempo, pero que ahora son morenos consumados y obviamente purificados. Salió a decir lo que siempre dicen: no perdimos porque fuéramos malos, perdimos porque nos hicieron fraude. La cantaleta de siempre. Yo, en resumen, diría que fue una elección pues marcada por la violencia. No hay democracia el día de hoy en Durango. Eso lo puedo yo validar en los 2 meses que estuve. Es el estilo clásico del priismo más añejo y más rancio. El operador en Durango fue Rubén Moreira. Tal cual. Y operó pues al estilo de los Moreira, como siempre, con la policía, con la fuerza, con trucos, fraudes, y ahora siguen operando. Resulta que tenemos en disputa 5 municipios y adivinen quién se fue a acreditar como representante ante el órgano electoral estatal. Moreira, obviamente. Pues se fue a acreditar Moreira. Él es quien está detrás del fraude. Obviamente no chupamos el dedo. Él está solamente operando, pero quien está de titiritero atrás de todo esto, pues es el gobernador Esteban Villegas. Así es. Ahora, vamos también a ver... Siempre es fraude cuando no ganan ellos. Siempre. Es que actúan y tienen operación política, que era lo que estaba haciendo López Beltrán allá en Durango. Operación política. ¿Y cómo era? ¿Nada más convencimiento? Claro que no. Como tampoco lo fue en la elección judicial. Vamos, han aparecido estas casillas zapato en donde hubo votación por arriba del 100%. Y ahora resulta que son puros y que lo único que hizo López Beltrán allá en Durango, cuando está en los datos, él mismo reclutando priistas de baja calaña, ahora resulta que lo único que hizo es todo legal. Están los datos de cómo los servidores de la nación, que un amigo mío les dice los guardianes de la galaxia, iban de puerta en puerta y les decían a los viejitos: o van y votan y nos enseñan su credencial para votar y su dedo, o no recibirán programas sociales, o les vamos a quitar establecimientos, o les vamos a quitar locales. Están los datos. Se quejan de la operación priista cuando ellos hacen lo mismo. Ahí estaba Andrés Manuel López Beltrán haciendo esa operación. Para eso se le contrató. Él se vendió como un genio de la operación territorial, ya que lo había hecho en el 2018 en la elección de su papá. Y lo hizo en el 2024 en la elección de Claudia Sheinbaum. Él, su hermano José Ramón y su hermano Gonzalo. Ahora resulta que no le salió, y la manera en la cual justifican la ineptitud y el rechazo de la población, y bueno, tendríamos que decirlo también, la negativa del crimen organizado a participar, ayudándoles dentro de la movilización territorial, la culpa es el fraude. En este mismo podcast que hacen llamado La Moreniza o algo por el estilo, que fue ideado por Luisa María Alcalde y su jefa, brillante jefa de comunicación social, bueno, tiene, lo único brillante que tiene es la gingivitis, la señora, ¿cómo se llama? Cam Martínez, si mal no recuerdo. Andrés Manuel López Beltrán dijo que por favor, no le digan Andy. No lo dijo así. Más bien desde la soberbia dijo: no quieren que digan mi nombre completo porque me llamo igual que el mejor presidente que ha dado México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no salgo a medios a aclarar esto? Primero porque creo que los medios ya están muy quemados. Los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto, a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán
Y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso. Claro. Quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar en ningún medio de comunicación local, Moreira, Lito, nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá, ¿no?, dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Yo soy el secretario de organización de Morena. Les invito a revisar cuándo un secretario de organización de Morena había estado en todas estas portadas y en todas estas notas y en todas estas columnas. La verdad es que me extraña, ¿no?, que le den una importancia pues fuera de lo común a una secretaría de organización de un partido político. Es evidente que no es conmigo. Es evidente que quien fue el presidente más atacado de la historia después quizás, o yo creo que hasta más que el presidente Madero, fue Andrés Manuel López Obrador. Y yo, en cierta forma, pues estoy heredando el trabajo de esos medios de comunicación. Ya desde el retiro de Andrés Manuel López Obrador de la vida pública, pues se quedaron sin motivo para cobrar el chayote que cobran en muchos lados y pues se están enfilando todos en mi contra. Yo les diría que se calmen, que se sosieguen, que yo soy un simple secretario de organización y que no es para tanto. Además de todo, pues cuando la crítica se hace en base a la verdad, nosotros estamos dispuestos a tomarlo. Vamos a ir por partes, ¿les parece? Punto número 1. Dice Andrés Manuel López Beltrán que no le digan Andy, que porque es un diminutivo. Hay que recordar que se le dice Andy porque así le decían en su casa y así le dicen sus amigos, como a su hermano Gonzalo Alfonso le dicen Bobby. Así se le conoce, así le dicen sus amigos, Andy y Bobby. Así se dicen entre ellos. Andy y Bobby, no le dicen Andrés Manuel y Gonzalo, no es así. O por lo menos a mí no me tocó la vez que uno de ellos, Bobby, me empujó cuando estaban en la zona VIP del primer Bésame Mucho allá en Los Ángeles, California. Punto número 1. 2. Dice Andrés Manuel López Beltrán que él lleva el nombre del mejor presidente de México. Perdón, pero tengo una confusión. Porque su padre, Andrés Manuel López Obrador, dice que el mejor presidente de México fue Benito Juárez. No se llama Benito Juárez. Se ve muy mal, sinceramente, que dicen que halago en boca propia es vituperio. Que él haga un halago a su padre cuando su propio padre rechaza que él sea el mejor presidente de México. Pero vamos a dejar por un momento que sea cierto que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de México. No puede ser el mejor quien se queja de la crítica. Porque quien se queja de la crítica lo que termina por hacer es poner atención ante los cuestionamientos a sus yerros que en la corrección de sus yerros, como sí lo hacía Juárez. Esa es la segunda. La tercera, dice que la gente tiene miedo de decirle por su nombre porque él tiene el legado. No, que no existía el nepotismo. Porque si lo único que tienes es el nombre, como en monarquía, como los Borbones o como los Windsor, entonces no estamos hablando de un mérito por el cual tendría uno que estar en la Secretaría General de un partido tan poderoso como lo es Morena, porque siendo honestos, ¿cuál es el mérito que tendría el señor López Beltrán en comparación a otros cuadros de ese partido político y llegar a la Secretaría General? Yo no creo que los pueda enumerar. Y yo no creo que nadie tuviera la decencia, o la indecencia más bien, de enumerarlos para tratar de justificar que él es el secretario general, solo porque es la herencia que le dejó su padre.
Dice que ningún secretario general de ningún otro partido político había tenido tanta atención. Le falta un poco de conocimiento cultural y de conocimiento político, porque claro que han existido, tal vez no en Morena, pero en el PRD, en el PAN, por supuesto en el PRI. Que le puede preguntar, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, en el momento en el cual Manuel Camacho Solís se convirtió en secretario general del PRI, no en presidente del PRI, a tratar de arreglar el entuerto después del fraude de 1988. Por dar un pequeño ejemplo, alguno que me viene a la mente, que seguramente hay muchos más. Y para terminar, dice el señor López Beltrán, después de obviamente afirmarnos y confirmarnos que él está en ese puesto solo por el nombre, título nobiliario de ser un López y no por el mérito. Yo quiero que se me diga mi nombre porque tienen miedo de que sepan el legado del presidente. Sí, claro, como Windsor, como Borbón o como cualquier otro oligarca, ¿no? Así como Azcárraga o como Slim. Recuérdenme mi nombre, por favor. No como el hijo de Ringo Starr, que se quita el nombre pues para que no se le recuerde. O sea, solo por pensar alguno de los nombres que me vienen a la mente. O la hija Lexi Jones, la hija de David Bowie, que tampoco utiliza el apellido, que obviamente no es su apellido real, sino el apellido real es Jones Bowie, para que la gente la reconozca. O Lola Young, o algunas cuantas más que son, o Lola LOL, perdón, que en este caso es la hija de Madonna. Él sí quiere que se le reconozca no como Andy, como Beyoncé, sino como Andrés Manuel López Beltrán. Pero él dice que no quiere dar ningún tipo de explicación en los medios tradicionales porque siempre hay noticias falsas y todos están en nado sincronizado. Y todos los que están ahí, absolutamente todos, lo único que dicen es mentiras. Y todos están esperando el chayote. Y todos dicen exactamente lo mismo, como si no fuera, además de este podcast, que lo vuelvo a decir, quien lo haya organizado y lo haya sacado es bastante torpe y tiene unas grandes ideotas. Pero además, como si no fuera que los youtuberos que se están peleando entre ellos, pero algo sí saben todos que no deben de tocar a Andrés Manuel López Beltrán, gente como Vicente Serrano, o como Juan Francisco Rocha, o como Luisa Cantú, o como Jairo Calixto Albarrán, o como Manuel Pedrero, o como Quesadilla de Verdades, son los que me van saliendo a la mente, para que quede claro, o como Carlos Pozos Lord Molécula, díganle Lord Molécula, no le digan Carlos Pozos en su caso, por favor, porque de eso banca, de eso tiene mucho dinero, o como, y les digo que se me van, o como Luis Guillermo Hernández, o como Ricardo Sevilla, o como Jesús García desde Nueva York. Estoy diciendo nombres que podría recordar porque son tantos que son financiados a partir de nuestros impuestos para que se siga diciendo que el presidente entre 2018 y 2024, Andrés Manuel López Obrador, fue el mejor presidente del mundo. Ahora le van a decir así, no va a ser Benito Juárez, y que su hijo es un dechado de virtudes, y que lo que sucedió en la elección de Veracruz y de Durango específicamente fue fraude y no incapacidad, mediocridad, ineptitud, como ustedes quieran decirlo. Que por favor no se les vaya a ocurrir a nadie decir eso. Los medios de comunicación en Durango, dice Andrés Manuel López Beltrán, no querían decir mi nombre. Nadie supiera que estoy ahí. ¿Para qué? No se tendría que saber que es López Beltrán quien está operando, sino que más bien la operación funcionara, ¿no? ¿O qué? Nada más porque estaba él allá era suficiente para que la gente saliera a votar por Morena. Pues qué poca acción. Quiere decir entonces que lo que han hecho para que el beneficio de la población sea permeable hacia su decisión política no fue suficiente, o será otra cosa. Solo para que lo vayamos entendiendo, pero vamos a dar por hecho, por un momento, solo por un hecho, que se tiene que descalificar, cuestionar o se tiene que poner en entredicho a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? A la radio, a la prensa y a la televisión. Que no se crea en lo que se dice en Tercer Grado en Televisa o en N+ Foro, que no se crea en lo que se dice en ADN 40, lo que se dice en Telefórmula, lo que se dice en Imagen Radio, mucho menos a Fuerza Informativa Azteca. No vaya a ser el diablo que alguien crea efectivamente que los hechos que salen ahí
los cuestiona de tal forma que los mueve y los simbra. ¿Cómo está TikTok? ¿Qué pasaría si vemos lo que dicen los que se dedican a desmenuzar la realidad en TikTok? ¿Qué les parece si nos damos una vuelta por ahí a ver qué dicen de la Cuarta Transformación, de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador? Porque de Andrés Manuel López Beltrán no dicen nada porque le tienen miedo. Y en una de esas lo único que dicen es Andy, Andy, Andy. ¿Nos damos una vuelta? Aquí, una recopilación de TikTok. No me quiero meter a temas políticos así de hueva, pero ¿por qué chingados no hay medicinas, güey? ¿Qué pedo con las... Si Morena es súper izquierdista y el comunismo y ese tipo de cosas le mama. Y la mayor parte de sus votos la ganó de la población pobre. Así les dicen ellos, no yo. Y vamos a ayudar a los pobres. ¿Por qué vergas el sistema de salud público está tan de la chingada? O sea, si los que votaron por ellos son los que normalmente no pueden pagar servicios de salud privada, ¿por qué está tan de la verga el público? O sea, es que yo siento que por ahí se les puede ir la puta chingada. O sea, si le preguntas esto a Claudia, güey, yo creo que Claudia sí se saca... Yo creo que la presidenta sí le daría de que verga, güey. No te sé decir, cabrón. Ahí sí nos falló. Duda genuina que ChatGPT no me pudo responder, güey. Te tengo buenas noticias. Si eres un joven que no estudia ni trabaja, el gobierno de México te va a regalar 8,840 pesos mensuales. ¿Qué te parece? Pinche gobierno de mierda, nos estamos convirtiendo en un Venezuela, le está regalando todo el dinero a los que no trabajan, a los huevones, a los que nada más se van a rascar los huevos y la chinga. Güey, eso es lo que dicen tus tíos peganistas, güey. Te voy a explicar rápido qué es lo que está sucediendo en tu país precisamente gracias a ese tipo de acciones, porque las finanzas resulta que no son iguales a pagar un pomo en un antro en Polanco, carnal. Cuando Enrique Peña Nieto le entrega la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y esto búscalo donde quieras, son datos públicos, le entregó un déficit presupuestal del país del 2%. ¿Qué es un déficit presupuestal del 2%? Porque seguramente ya te perdí ahí. El déficit presupuestal, de acuerdo al Producto Interno Bruto de un país, pon atención, es que el país se gaste más dinero de lo que está ingresando. O sea, para que me entiendas en tus términos, si te fuiste a Polanco, un antro, y tú ganas 10,000 pesos mensuales, pero en el antro te gastaste 30,000 pesos ahí esa noche comprando botellas de Bacardí, algo por el estilo. Ahora, te había dicho que Enrique Peña Nieto entregó al país o le entregó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador con un déficit presupuestal, que ya me entendiste que es, o eso espero, del 2%. Cuando Andrés Manuel López Obrador se pela del país y le entrega la presidencia a la doctora Claudia Sheinbaum, le deja un déficit presupuestal del 5%. O sea, en tan solo un sexenio, el déficit presupuestal aumentó 160%. En 6 años de andar regalando dinero a diestra y siniestra y obras públicas que actualmente no sirven absolutamente para nada, la deuda pública del país subió de 10 billones de pesos a 18 billones de pesos. Tus programitas sociales dejaron al país en bancarrota. ¿Cómo van a reclamar si decidieron no participar? ¿Llamaron a no votar? Creo que los números le siguen fallando a la presidenta. La presidenta dice, la oposición llamó a no votar y por eso los resultados de la elección fueron tan bajos. Ok, participó el 12% del padrón electoral. Nos falta 88% del padrón electoral. Pensar que esto fue culpa de la oposición sería decir que la oposición puede mover el 88% del padrón electoral, y eso es falso y es imposible matemáticamente hablando. La oposición representa una mirruña en comparación con lo que representa Morena. La propia presidenta salió en la mañana del lunes a decir que la oposición había juntado para 2024 más o menos 16.5 millones de votos. Pero vamos a ponernos buena onda. Imaginemos en una cosa así completamente inexistente, imaginemos que la oposición en 2024 representó 25 millones de votos, que no está ni cerca, es mucho menos, pero vamos a decir que 25 millones de votos. Si toda la oposición se hubiera movilizado, si no hubiera habido un alma opositora que votara, eso explicaría por qué nos faltan 25 millones. Entonces podríamos decir, ok, 25 millones por culpa de los opositores asquerosos, perfecto. Si a esos 25 millones le sumamos los 12 millones que sí votaron, tenemos 37 millones de votantes. ¿Dónde está el otro 63%? Las matemáticas siguen sin jalar. Las matemáticas siguen sin jalar desde el momento en que ella tuvo 36 millones de votos y aquí nadie la respaldó. Aquí no la respaldó ni una tercera parte de sus votantes. La arrogancia y el ego no les deja ver que sí hay personas y que sí hubieron personas que apoyan a Claudia, pero no apoyaban esta locura. Nada más que decirlo, pues es aceptar un error, y aquí no se hace eso. Incluso sus votantes la dejaron sola. Los 36 millones no estuvieron aquí. Incluso sus propios votantes le quitaron legitimidad a este proceso. Se jactan de que la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no? Hasta donde yo
yo sé, de un universo de 100 millones de votantes, 10 millones representa una minoría muy minoría. ¿No podrían aceptar que les faltó diagnóstico para esta reforma? ¿No podrían aceptar que incluso sus votantes saben que se equivocaron? ¿Podrán decir que la elección fue constitucional? Por supuesto, está en la Constitución. No sé qué tanto podemos hablar de legitimidad. Considerar que 10 millones de votos efectivos son legitimidad, y son muchísimos votos, como todos los voceros han querido decir, porque ya saben, ahorita en todas las entrevistas han salido todos los voceros de Morena a decir, ¿cómo descalificas 10 millones de votos? ¿Cómo descalificas que 10 millones de mexicanos salieron a votar? Son muchísimas personas. Eso es lo que obtuvo el PRI en 2024, 10 millones, y son minoría, ¿no? El teatro se les cayó, lo quieran aceptar o no. El mensaje de la mayoría de los mexicanos fue claro. No ir a votar también fue un mensaje político. Este circo no tiene legitimidad. No, mira, no me estás entendiendo. Mira, lo importante de estas votaciones es que llevas a poder elegir personas que tú conocieras, ¿sabes cómo? O sea, yo no conocía a nadie, ¿verdad? Pero por ahí por el acordeón ya más o menos medio los conocí. Creo que voté por un Juan, creo. Y lo importante es que los jueces y magistrados ya no tienen partido, o sea, sí fueron propuestos por Morena y se quedaron ellos, pero no tienen partido, ¿sabes? Y sobre todo que esta vez el voto fue muy libre, o sea, sí me pidieron foto de mi boleta y foto mía porque no creían que era yo, y sí tuve que transmitir en vivo que vieran que sí estaba votando por los que me dijeron, ¿verdad? Pero es que casi nunca hay elecciones tan libres como esta, ¿sabes? Muñe logra grabar el AIFA porque trae gorra de Morena. Obviamente, como ya me vieron los policías, pues tengo que activar la estrategia caballo de Troya. No vaya a ser. Yo creo que, mira, no forzadamente, pero yo creo que esta gorra me da más opciones para seguir grabando y que piensen, ay, está hablando bien del aeropuerto, ay, es parte del equipo de comunicación. Mucho se comenta y se dice que el AIFA está vacío. No diría vacío, pero pues podrías aquí armar un camping, ¿no? O sea, sí hay espacio, ¿no? El problema es que la operación de este aeropuerto pues se paga con recursos públicos, lo administra el ejército y el ejército se queda con las ganancias. México es el colmo. El mismo día que se da a conocer que el Museo de Antropología recibe el premio de Asturias, es el día en el que el museo anuncia que cerrará temporalmente. Pues a ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón. Y no solo el de Antropología, también el Castillo de Chapultepec, el de las Intervenciones y el Museo del Carmen. Y es que estos museos se quedaron sin personal de vigilancia. ¿Pero cómo es esto posible? Se debe a que hubo un cambio de empresas y fijaron el martes 3 de junio como la fecha de cierre para básicamente el cambio de guardia. Y a partir del 4 de junio debería haber condiciones para la reapertura. Y si no, ¡hay tabla! México es el colmo. ¿Por qué las empresas del gobierno no funcionan? Él es Arturo. Arturo tiene una pequeña fábrica de chocolates. Trabaja duro, da empleo, vende en su colonia y a veces con trabajos lleva comida a casa. Todo sin un solo apoyo del gobierno. Un día, el gobierno lanza su propia empresa de chocolates. Imagen moderna, precios bajos y una campaña enorme. El marketing es agresivo. Se anuncia por todos lados y Arturo sin respaldo ve cómo su negocio se vacía. El gobierno le mete millones. Pierde dinero, no importa, le mete más. Y si no alcanza, pide deuda, recorta salud o educación. Total, el dinero no es suyo, es del pueblo. Y al final la chocolatería estatal tampoco prospera. Pero para entonces, Arturo ya quebró. El gobierno no solo fracasó, también destruyó a quien sí podía hacerlo bien. Cuando el gobierno juega a ser empresario con dinero ajeno, no compite, aplasta. Y lo peor es que puede seguir existiendo aunque no sirva. Sígueme si quieres entender por qué esto no es un caso aislado, sino un patrón que se repite con tu dinero. ¿Por qué La comunidad gay y los morenos serán mi prioridad. Porque impartir justicia, ¿qué pasó ahora? No chingue, ¿Qué pasó? no puede decir eso. ¿No quieres que los gays No, a voten? ver, no, ¿Sabes es cuántos eso, Lick, morenos escúchame. hay en Iztapalapa, No Brenda? chingue, Lick, si también estoy bien pinche prieto. Tu voto es lo más importante. Vota por mí porque si no, cuidadito y caiga una pinche demanda en mi juzgado, porque si no te la Lick, pelas, si no Lick, votaste no, por mí. Lick, No, pues es que Lick, también, Lick, suéltame, Lick, suéltame. cálmese, Lick. Suéltame. ¿Es necesario el maquillaje? ¿Quieres liberar tu servicio? No. Mi propuesta es impartir justicia con prontitud e imparcialidad. Al menos que nos paguen. Cállate la chingada. Lick, ¿no cree que a la ciudadanía le gustaría saber su forma de pensar sobre la comunidad LGBT, el aborto, la adopción homoparental? Tienes razón, Brenda. Tienes razón. Estoy en contra de esas madres. Sí, ¿qué pasó? Con ustedes, los Juegos del Bienestar. Gano 20,000 pesos. Me quedo el 5% de ISR. Pues me lo gasto. Me das el 16% de IVA. Pues pongo una empresa. 30% sobre utilidades. Lo invierto en CETES. 0.15% sobre capital mensual. Lo invierto en bolsa. 10% sobre plusvalía. Ya sé, lo regalo. Te investigo por lavado de dinero. Pues lo guardo abajo del colchón. Inflación.
Con que muy listo, ¿eh? Pues me muero. Impuesto a la herencia. Pues ya sé. Dejo de trabajar. Ganaste. Apoyo económico y programas sociales. No, pues qué orgullo tener más votos que el PAN y que el PRI por separado. No, pues qué orgullo tener más votos que la tercera y la cuarta fuerza política de México por separado. Porque si los juntas, los 5 millones del PRI más los 9 millones que tuvo el PAN, pues son 14 millones. Que es 1 millón más de los que votaron en esta elección. Y qué bueno que tu ecuación no entra a este miserable millón de votos que también tuvo el PRD, otro partido de oposición, en estas mismas elecciones. Porque si juntaras este milloncito más estos 5 milloncitos más esos 9 milloncitos, pues entonces estarías hablando de 15 millones de votos, que siguen siendo terribles, pero son 2 millones más que los que hubo en esta elección en total. Y qué bueno que en tu ecuación no metiste Movimiento Ciudadano, otro partido de oposición, porque si agregamos estos 6 millones a los 15 que ya están por acá, estaríamos hablando de 21 millones de votos de oposición a Morena. Y qué bueno que no estás contando los 27 millones de votos de Morena, que eso nos indicaría que 14 millones de personas menos votaron en esta elección que los que votaron por Morena hace un año. Entonces, si tu visión del éxito de esta elección es que le ganaste a la tercera y cuarta fuerza política de México por separado, quizás eso signifique que tu visión de éxito, pues, es bastante pinche. Que ojo, yo no me estoy sacando los datos de este video de la tabla que la honorable dictadora Coná sacó hoy en la mañana en su mañanera para presumir que había sido un éxito la elección. ¿Quién asesora a esta mujer? Porque después de andar presumiendo una aprobación de 80 y tantos %, después de meses de andar diciendo que todo México quería esta elección y que los mexicanos estábamos buscando cambiar el Poder Judicial, sí, conseguir una participación de 13% y un abstencionismo de 87%, sí, es un rotundo. Mira, ahí te va ya última vez, pero pon atención, ¿ok? Pon atención. El cambio en el gobierno obviamente va a ser lento porque todos los días es ir contracorriente. Pon tú que Morena tiene a la presidenta, tiene a los jueces, tiene mayoría de gobernadores y tiene mayoría en el Congreso, pero fíjate, todos los días es ir contra Broso, contra Loret de Mola, contra Chumel, contra Calderón, contra García Luna, contra Labardo de la refinería, contra Claudio, contra Calderón y contra García Luna, o sea, son bastantes. Además, tú les tienes que ayudar, tú tienes que hacer algo, porque pon tú que a ellos se les paga un sueldo que los mantiene como la clase más poderosa y privilegiada del país, ok, pero tú les tienes que ayudar. ¿Tú qué haces? O sea, tú te levantas, te vas a trabajar temprano, más o menos encuentras tiempo para pasar con tus hijos, para ir al banco, pagar servicios, pero vas al baño, ahí tienes tiempo libre, ahí es para que digas, oiga, presidenta, mire, le mando esta idea para mejorar al país. Hay que ayudar a la clase poderosa y privilegiada, porque ellos no pueden solos. Además, para mí tú eres un bot prianista que perdió sus privilegios, yo ya no te voy a hacer caso. Mira, ahí te va. No hay que dejarnos engañar, no votó el 13% de la población. Ahorita en México somos alrededor de 134 millones de mexicanos. De esos, se tenía considerado que fueran 99 millones a votar. Es decir, de toda la población, solamente alrededor del 74% tiene derecho a votar. El otro 25% o es menor de edad o tiene alguna limitante por la que no puede ejercer sus plenos derechos civiles o simplemente no tiene credencial para votar. Ahora, alrededor de 13 millones de personas fueron. Esto quiere decir que es más o menos casi el 10% de la población la que sí fue ayer a votar. La cosa es que de ese 9% o 10% que fue a votar, solamente entre el 6 y el 7% fueron votos válidos. Ese 6% equivale alrededor del 77% del total de los votos que se emitieron ayer. El 23% que queda restante se dividen entre votos que fueron anulados y votos que fueron descartados porque no se registraron de la manera correcta. Pues por descarte ya no los consideran. Ahora, ayer salió Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, a decir que había votado alrededor del 13% de la población. Esto claramente es una falacia. Y me despido con esta frase. Ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les doliera cuando se las pasen por los huevos. ¿Es cuánto? ¿Se acuerdan de los acordeones que tenían numeritos? Bueno, literalmente todos los votos que están entrando es la gente que obligaron a ir a votar. Entonces ya se sabe quién va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los numeritos que estaban en los acordeones, lo que te dice que literalmente esta Suprema Corte fue impulsada por Morena. ¿Qué movimiento? La neta. O sea, se supone que la presidenta de México, si todo hubiera estado como acordaba la ley, la presidenta de México podía meter 1 o 2 jueces a la Suprema Corte. Bueno, literalmente acaban de borrar a toda la Suprema Corte y ahora toda la Suprema Corte es
pro Morena. Entonces, este pedo está bien peligroso. ¿Quién va a ser el presidente de la Suprema Corte? Bueno, de acuerdo con los datos preliminares, todo parece indicar que va a ser Hugo Aguilar. Hugo Aguilar, quien ya está empezando a hacer ruido diciendo cosas como que él no quiere usar la toga, que se quiere poner una cosa tradicional indígena. Y es de, güey, ¿qué? Y está diciendo que si no le permiten va a estar impulsando una reforma para que él pueda usar ropa tradicional indígena. Y es de, vato, sí sabes que la Suprema Corte no puede impulsar puta verga nada, ¿verdad? O sea, sí sabemos todos que la Suprema Corte, su trabajo no es impulsar ideas, no es meterse con nada más. Esa es la chaqueta mental que el presidente anterior le empezó a meter a la gente, de que ellos nos están jodiendo. Y es de, sí sabes que la Suprema Corte, su trabajo es proteger la Constitución de putos loquitos, ¿verdad? O sea, la Suprema Corte, su trabajo es ver los hechos, ver las evidencias y tomar decisiones en casos de extrema importancia. Y reciben un chingo de casos de ese vuelo todo el tiempo, casos que terminan llegando hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte no puede estar tomando decisiones más allá de su trabajo, que es proteger la Constitución, y no pueden impulsar reformas. Entonces, pues este carnal, ya empezamos mal. Hugo Aguilar ya está empezando a decir que puede impulsar una reforma y es de, güey, ese ni siquiera es tu trabajo, no está en tus capacidades, no tienes el poder alguno de hacer tal cosa. El presidente López Obrador decidió no endeudarse. El presidente López Obrador tomó la decisión, hubo un poquito más de deuda. PAN, PRI, Morena, ¿quién endeudó más? La realidad es que durante los últimos 25 años nos han gobernado los tres, y los tres han adquirido deuda. Sin embargo, el manejo del saldo histórico de requerimientos financieros del sector público ha sido muy diferente con cada uno de ellos. Del 2000 al 2012 gobernó el PAN con Vicente Fox y Calderón. El PAN recibió la deuda representando el 30.6% del PIB, incrementándola al 35.6%. Esto es un incremento del 16%, pero de 5 puntos porcentuales respecto al PIB. En 2012 regresó el PRI con Enrique Peña Nieto. El ratio deuda-PIB pasó de 35.6% a 43.6%, un incremento del 22%, pero de 8 puntos porcentuales respecto al PIB. En 2018, Morena llega al poder. Recibe la deuda representando el 43.6% respecto al PIB. Con López Obrador, el ratio deuda-PIB superó la barrera del 50%. Diversas proyecciones y gracias al boquete fiscal que existe actualmente durante la gestión de Claudia Sheinbaum indican que a finales de 2025 el ratio deuda-PIB podría llegar a 53.1%, 49% más respecto al final del periodo del PAN y de 22% respecto al final del periodo de Peña. El mismo incremento porcentual, pero con una diferencia de puntos porcentuales respecto al PIB, 1.5 mayor, 9.5. Además, con la agravante de que la deuda no representaba más del 50% del Producto Interno Bruto desde hace más de 35 años a finales de los 80. Y estos son datos, no relatos. Aguilar Ortiz Hugo, luego Figueroa Mejía Giovanni Azael, Espinosa Betanzo Irving, Guerrero García Aristide Rodrigo, a ver, ahora sí mujeres, Batres Guadarrama Lenia, Esquivel Moza Yasmín, Ortiz Alf Loreta, Ríos González María Estela y Herrerías Guerra Sara Irene. Ese es el resultado de la votación y el presidente de la Corte es Hugo. Y el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. En Veracruz, la gobernadora... Dice la doctora que no hay medicamentos porque les hace falta evaluar 5,000 líneas. Doctora, si quiere, mándeme la base de datos y yo aquí se la arreglo de volada, le pongo crecimiento poblacional, desviación estándar, estacionalidad, sistemas de epidemia, todo. En 2 horas tienen su base de datos. Mejor digan la verdad, que se gastaron el dinero, le debemos a los que nos fiaban y por eso no hay medicamentos. Frijol del bienestar producido en Zacatecas. El rancho de mi familia y producen frijol. Cuando el frijol se cultiva con corrupción, llenan sus bolsas de dinero mientras el pueblo muere. Ja, esto no es rap, es evidencia. Escucha. Dicen que el bienestar viene en empaques nuevos, chocolates y frijoles con sellos del gobierno. Pero escarba tantito y verás la trampa. El pueblo come cuentos mientras ellos llenan bancas. Chocolates nobles, así los vendes, pero nadie habla del hijo del expresidente. Fábrica propia, trato preferente. ¿Quién necesita licitación cuando tu padre es el jefe? Es coincidencia que el cacao sea la nueva misión. Cuando la sangre del hijo se endulce en producción, pa' ellos es negocio, pa' nosotros simulacro. Mientras venden patria envuelta en celofán barato.
Yeah, no es progreso, es disfraz, pa' que el pueblo no vea lo que hay detrás. Cuando critiqué a Henry Monster y me burlaba de él en radio, nadie me decía, güey, ¿qué te pasa con mi Peña, güey? No mames. O sea, jamás, nadie. La presidenta se ha aventado ahí unas pinches frases bien memorables, dignas de Peña Nieto, y no han salido ni la mitad de memes que le salieron a Peña. Ni la tercera parte, ni la 10ª parte. Es que esto, haz de cuenta, si la curva es ascendente, es que va para arriba. Y si es descendente, que va para abajo. ¿No viste la de la luz? Dejen de usar luz para que salga más barata la luz y yo les pueda... No, es que hemos comprobado científicamente, porque ella, como es científica, todo es científico. Hemos comprobado científicamente que los recibos de luz llegan más caros porque usas mucha luz. Entonces, pues para bajar los costos, pues vamos a dejar de usarla. Es como, no mames, güey. Denle un premio a esta persona. Wow, o sea, impresionante. Y lo más cabrón es que están estos güeyes, o sea, se cuenta, para que me entiendan. La única empresa a nivel nacional que sirve luz y electricidad es la CFE. No hay otra. Esto es un monopolio. Que la ley antimonopolio se está pasando por lo... Sí, y la tienen en números rojos. ¿Cómo es posible que solo tú des el servicio que necesitan 135 millones de mexicanos, que a lo mejor llega a 120, y estés trabajando en números rojos? ¿Qué tan mal tienes que administrar? ¿Cuánto tienes que robar? Y eso es lo que estás aplaudiendo. Pero espérate, ¿quién estaba a cargo en CFE? Bartlett. Exacto. El que orquestó el fraude electoral. Del apagón. Del apagón. Casualmente, otro apagón. Todos los ministros de la Suprema Corte van a ser de Morena. Todos. Y para sorpresa de nadie, pasó lo que todo el mundo dijo que iba a pasar. Los siguientes 9 ministros de la Suprema Corte fueron apoyados por Morena. Casi con los resultados finales y con una maravillosa participación del 12% de la población, estos son los resultados finales. Hugo Aguilar Ortiz es cercano a AMLO y fue importante para la consulta y aprobación de proyectos como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. E igual que todos los demás candidatos de esta lista, fueron apoyados por Morena y estaban en los acordeones para que todo el mundo supiera por qué número votar. Leni Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Estas tres las podemos poner en un conjunto porque eran las que ya eran ministras de la Suprema Corte, fueron las únicas que no renunciaron y decidieron participar en las elecciones. Cuando ellas tres eran ministras, eran muy partidistas, protegían todo lo que hacía el gobierno y obviamente recibieron el apoyo de Morena. María Estela Ríos González. Ella era la consejera jurídica de AMLO cuando fue jefe de gobierno y presidente, apoyada por Morena y también estaba en todos los acordeones repartidos. Sara Irene Herrerías Guerra. Es titular de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. O sea, es quien se encarga de investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fiscalía. Sin mucho éxito y también denunciado en muchísimas cosas, es apoyada por el hijo de AMLO y apareció en todos los acordeones. Giovanni Figueroa Mejía. Es académico y en papel parece que es el más preparado de todos, pero igual que los demás fue apoyado por Morena y su número para que lo escribieran en la boleta estaba en absolutamente todos los acordeones. Irving Espinosa. Él es magistrado anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, muy cercano a la actual consejera jurídica Ernestina Godoy. Él ha sido muy criticado porque dicen que aunque no hizo campaña, de alguna manera obtuvo más de 2.700.000 votos. Y no es broma, en Twitter solamente tiene 866 seguidores. Y por último está Aristides Guerrero García. Soy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. E igual que todos los demás, aquí están las fotos de todos los acordeones de Morena en las que te decía que tenías que votar por él. Aunque no tengo muchas esperanzas, ojalá que estos ministros puedan hacer su trabajo de la forma más independiente posible. En México no es la primera vez que el poder judicial está subordinado a un poder político. Vamos a salir de esta. La lucha por la justicia no se detiene ni por esto ni por nada. Además de la que provocó, la primera elección judicial en México estuvo marcada por millones de votos nulos y boletas tan en blanco que Tenoch Huerta ya las acusó de opresión. No. De acuerdo con los resultados finales del INE, con el 99% de las actas computadas, más de 10.5 millones de votos fueron anulados, cosa que en un país serio las autoridades entenderían como una protesta. Sí. Pero no en el nuestro. En el que el gobierno sigue celebrando que en el 2024 la oposición tuvo poquitos votos. Miren ustedes, nos tardamos, sí, pero las voces, las imágenes que ustedes vieron y escucharon, no son de gente que trabaja en medios de comunicación. Tal vez la última, Laura Brugues, pero los demás son usuarios de las redes. Estos usuarios que claro que a través de sus foros, a través de sus cuentas, platican su realidad, que es muy cercana a nuestra realidad. Y cuando digo nuestra, no me refiero a los que estamos en este momento en esta estación de radio, no, la realidad de la calle. Y si se fijan, los temas que se trataron fueron temas económicos, temas políticos, temas electorales. No puse los temas de seguridad.
Y no puse los temas de seguridad porque si hubiéramos explorado los TikToks que tienen que ver con seguridad, hubiéramos vomitado por la cantidad de violencia que existe en México. Así que no, el problema no es, para que se lo digan a Andrés Manuel López Beltrán y a su padre, ya que uno no vive sin el otro, como en monarquía, en el nepotismo absoluto, reconocido por ellos mismos, creyendo que con eso son muy inteligentes, cuando en realidad dejan ver que el único valor que tiene López Beltrán es el apellido, mientras el desastre está afuera. Por eso para los políticos les cuesta tanto trabajo, cuando los dueños de los medios, depende qué medio, se les ponen en contra. Ayer se puso muy severa la situación entre Donald Trump e Elon Musk. Todo comenzó muy temprano en la mañana. Thank you, Mr. President. The criticism that I've seen, and I'm sure you've seen, regarding Elon Musk and your big, beautiful bill, what's your reaction to that? Do you think it in any way hurts passage in the Senate, which, of course, what is you're seeking? Well, look, you know, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. You know, I can understand why he's upset. Remember, he was here for a long time. You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk, and even with the black eye, I said, do you want a little makeup? We'll get you a little makeup. But he said, no, I don't think so, which is interesting and very nice. He wants to be who he is, so you could make that statement too, I guess. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. He's worn the hat. Trump was right about everything. And I am right about the great, big, beautiful bill. We call it a great, big, beautiful bill because that's what it is. Vamos a explicar un poco de dónde viene el pleito, porque luego viene esta historia en donde no se está comprendiendo. Lo que unió a Donald Trump e Elon Musk es la obsesión de Musk de correr, recortar, achicar presupuestos. Hay que recordar que cuando él compró Twitter, corrió un montón de gente. Y la manera en que lo corrió es, hay un montón de departamentos dentro de Twitter que no son viables, que no son necesarios para la operación de la compañía. Y eso nos está costando millones de dólares en la operación diaria. No necesitamos a 100 para que hagan el trabajo de 10, muy en el estilo libertario, en el estilo conservador económicamente hablando, en el estilo que parecía iba a apoyar Donald Trump. Por eso se acercó a Trump y le dijo, yo tengo la fórmula para quitar 3 billones de dólares del gasto, 2 billones de dólares en el gasto corriente dentro del gobierno norteamericano. Vamos a ir recortando esos lugares en donde los demócratas lo han aumentado, lo han abultado para de esa forma mantener su control. De ahí crearon el famoso Doge. Después, Donald Trump manda una iniciativa de ley de ingresos en donde endeudaría al gobierno norteamericano no por 2, sino por 3 billones de dólares. Ellos les llaman trillions. 3 billones de dólares. Y Musk, obviamente pensando no solo en el gobierno, sino en su reputación como empresario, dice, yo no puedo estar en un gobierno en donde la solución sea endeudarse, como en México. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en que se endeuden los gobiernos dejando para después el pago de intereses y de deuda? Claro que la economía norteamericana puede darse, entre comillas, esos lujos, cosa que no se puede dar la mexicana. Entonces, ayer le responde, después de una serie de tweets que manda Musk diciendo que la iniciativa de ley tendría que matarse, le responde de esa manera Donald Trump. ¿Cómo le responde Elon Musk diciendo, sin mí, Trump habría perdido las elecciones? Los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado. ¡Qué ingrato! Así comenzar. Entonces, lo que terminó diciendo Trump es, yo corrí a Elon Musk y lo corrí después de que él se conformó por el subsidio que había dentro del gobierno demócrata a la compra de autos eléctricos.
que nadie quiere. Solo hay que recordar que Trump le compró un auto Tesla a Elon Musk y eso lo volvió loco. ¿De qué manera podemos ahorrar? Pues terminando los contratos y subsidios que tenemos con las compañías de Elon Musk, que son las empresas con mayores ganancias en el mundo en este momento. No solo Twitter, Starlink, Tesla, SpaceX, que sin SpaceX no pueden continuar con todo su programa espacial en los Estados Unidos. Musk respondió realmente letal. Donald Trump, se encuentra en los archivos Epstein, es decir, podría ser pederasta. Por eso no se han hecho públicos. Ten un buen día. Se había dicho que hoy hablarían Donald Trump e Elon Musk. Muy temprana hora, Donald Trump tomó su teléfono y le habló no a Musk, sino a la cadena de televisión ABC y a CNN y les dijo, no tengo intención de volver a hablar con Elon Musk. Tengo muchas otras cosas que hacer. Tengo mucha pena por él. El pleito, por supuesto, va a afectar y vamos a ver cuántos republicanos votan esta ley, que sí haría una deuda enorme. Solo hay que recordar que Elon Musk sí perdería estos contratos, pero tiene millones de dólares en su bolsa, con los cuales, en los Estados Unidos, él sí puede apoyar económicamente a candidatos republicanos que estén en riesgo, y con eso Trump perdería la Cámara de Representantes. Se está poniendo muy complicada la cosa, solo para que lo vayamos entendiendo. Las relaciones que hay entre políticos y empresarios, a corto plazo puede perder el empresario, pero a largo siempre pierde el político. Absolutamente siempre. Reporte de tráfico. Oigan, ayer se votó en Guanajuato la ley para despenalizar el aborto. No pasó. Viva la vida y no la canción de Coldplay. Llegó un momento en donde hubo una diputada de Movimiento Ciudadano que se fue contra una diputada panista. Bueno, y hay la otra diputada panista, ni tarda ni perezosa, sí agarró la lana. Pues, ¿cómo no, verdad? Oigan, antes de irnos, así rápidamente, ya ven el tema que hay en Acapulco, en donde la presidenta municipal, esta mujer que había declarado que había sobornado a unos jueces hace tiempo y aún así se convirtió en alcaldesa de Acapulco, fue totalmente inútil después del huracán Otis y aún así fue reelecta por la cantidad de dinero que le metieron en operación territorial Morena. Andy, bueno, ahí Andy no estaba haciéndolo, sinceramente. Bueno, pues ahora la están investigando porque hay un desfalco de 900 millones de pesos. Se van a parar. Y el artículo 49 de la ley de política fiscal tendría inconveniente que la Contraloría Superior del Estado diera esos estados financieros de los 898 millones. Hay un documento que yo presenté, un escrito a la Auditoría Superior de la Federación. Sí me metería ahí en problemas. Alcaldesa, pero más allá de eso, para terminar, sigue insistiendo en que es un asunto político más que financiero. Alcaldesa, ¿ya fue notificada esta denuncia? ¿Ya fue notificada la denuncia? No. ¿Y por qué recurrió al amparo si no ha sido notificada? No, porque en Guerrero todo se puede. ¿Ha pensado en solicitar licencia para evitar que el municipio sufra afectaciones? No hay ninguna afectación. Lo demás es el Guerrero Negro. Pero no me empuje.
Sí, la estás empujando, En el Congreso también se está desarrollando. Oiga, no nos empujen. Oye, ¿por qué no se empuja? Oiga, ¿por qué no se empuja? Porque en Guerrero todo se puede. Gracias a la gente en Facebook el lunes a las 8:30 de la mañana. En Guerrero todo se puede, Marco. Así es, Gonzalo, buen día. ¿Cómo me escucha? A ver si se puede. Se escuchas bien como si fueras Abelina, como si estuvieras en Guerrero. Ah, Todo mira, se puede. Ahí sí, todo se puede. No, Híjole. bueno, vergonzoso, brutalmente vergonzoso, pero tienes razón. No solo en Guerrero, en México todo se puede, ¿no? Hasta decir que no te digan, yo no me llamo Javier, deja ya de joder. Yo no me faltó llamo, decir. no me digan Vini, díganme Vinicio, por favor. Sí, por favor. No me llamen niña, no me llamen niña. Así es. Ay, Genruchito. Vas, Marco, con el tráfico. Claro que sí, comentarles a todos cómo se cuenta el tráfico en estos momentos en Guadalajara. En la carretera libre de Popolnejo y Arroyo de Medio, un percance entre particulares. Una pipa chocó contra un árbol en la avenida González Gallo y Río Reforma. En consideración, en José Jesús Michel González y Camino de las Amarillas hay un percance. Y en Jesús Michel González también, pero más hacia la zona de Tlajomulco, es decir, a la altura de Lomas del Sur, un percance donde los motociclistas estuvieron involucrados. Hay cierres parciales a la circulación. Hay un percance en el túnel de Avenida Patria y Colón. En Avenida López Mateos y Avenida del Pinar también un motociclista resultó lesionado. Igual hay un percance en Avenida Prolongación Mariano Otero y Prolongación Guadalupe. Semáforos que no pusieron esta mañana en la Avenida Alcalde Irene Robledo en dirección hacia la Glorieta de la Normal y en la calle de Ejido y Artes hacia el oriente de la ciudad. Vialidades complicadas de la circulación, Avenida Patria de Lázaro Cárdenas, Avenida Revolución y Río Nilo, Avenida Belisario Domínguez y Circunvalación y Avenida Paseo de los Balcones, Avenida Colón, también con carga vehicular, lo que es también el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Torres. ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Marco? Fíjate, Gonzalo, que el día de hoy tengo clases hasta muy tarde, mañana también doy clases, después preparo un tema de un amparo y todavía estamos revisando algunos temas relacionados con este mágico proceso electoral y el domingo pues a lo mejor un partido por ahí de la Liga de Tocho de la AFO y pues preparar todo para el día lunes, Gonzalo, porque el día lunes en Jalisco, al menos el gobierno del estado no trabaja, es día de sueldo. ¿Y eso por qué? ¿Es el natalicio de Mariano, de Mariano Otero o de qué? Lo que pasa es que el día 16 es el aniversario de la Fundación de Jalisco y justamente se cambia para el día lunes. Entonces, el día lunes las dependencias estatales y creo que también las municipales no van a abrir. Y tampoco hay clases. No hay clases. Son tampoco. 202 años, ¿verdad? Ah, bueno, pues que les vaya muy bien. Sí, Gonzalo, pero de todas maneras aquí estaremos al pendiente de cualquier cosa. Aquí yo sé que habrá gente que no trabaje, pero escúchenos y véannos. Siempre es un gusto compartir la mañana con ustedes. Así es, Gonzalo, aquí estaremos presentes. Gracias, Marco. Un abrazo para ti, para todos, cuídense. Si esta cosa no pasa, por aquí nos vemos el lunes. Entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real. Conversaciones. Bien, voy a ir rápidamente con Jorge Castellanos. Que si tengo algún comentario sobre el nuevo Switch, no, porque no lo he comprado. Tendría que ir a comprarlo a los Estados Unidos, y la verdad no he tenido tiempo. O sea, porque miren, intentaba mandarlo a una dirección allá en los Estados Unidos, pero pues no se puede. Solo se puede comprar de forma presencial el aparato, así que tendré que ir. Bueno, tengo que ir a renovar mi Global Entry. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿tú cómo estás, Gonzalo? Bien, gracias. ¿En dónde te encuentras hoy? Por fin en Guadalajara. Bueno, está bastante bien. Me da mucho gusto que lo estés. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, Gonzalo, se acerca el verano y ya viene literalmente siempre un poco más de tiempo para la lectura y para sobre todo para los padres de familia, se dice, ¿no? Pero pienso en Roald Dahl, un escritor que no necesita mucha presentación y muchísimo menos sus películas y sus cuentos llevados al cine, como lo es Charlie la fábrica de chocolate, Matilda y demás. Un autor inglés que me atrevo a decir después de J.K. Rowling, el más leído de todos los tiempos, y que bueno, hay que hacer una separación importante. Se dice que son libros para niños. Literatura infantil no es lo mismo que libros para niños. Me parece que decir que son libros para niños es ya poner un target en específico de algo que se escribe. En cambio, la literatura infantil simple y sencillamente es otro tipo de narrativas. Y yo creo que Roald Dahl, pues para nada es literatura para niños nada más, ¿no? Es una literatura muy inteligente que me atrevo a decir es como
el padre literario de gente como Tim Burton o Guillermo del Toro, ¿no? ¿En qué me baso para decir esto? Pues en esto de que siempre pone en el centro de las historias a personajes extraños, raros, auténticos, como una Matilda que le encanta leer, o Charlie de la fábrica de chocolates que tiene una idea de inventar cosas bastante estrafalaria, y siempre a este mundo extraño le pone algo de bondad e historias que son realmente filosóficas. El libro que yo les recomiendo como para partir y empezar a conocer su historia es esta nueva recopilación que hizo Anagrama de Historias Extraordinarias, porque además de que viene una historia que es increíble, que por cierto se llevó a la pantalla por Wes Anderson, ahorita hay unos como clips que pueden ver ustedes de 20, 25 minutos cortos, perdón, se llevó la maravillosa historia de Henry Sugar que está aquí. ¿Por qué les recomiendo este libro? Por dos razones. Por esta historia, que es la historia de un millonario que ve que puede tener el don de ver sin abrir los ojos a través de la meditación. Y para lograr esto, pues él tiene que atravesar todo un tema místico. Y lo padre de la historia es que, bueno, la conversión del personaje, porque una vez que lo logra, pues ya no le interesa ganar dinero, puesto que ya hubo un recorrido místico. Y es lo interesante de la evolución de estos personajes, ¿no? Que nos llevan a una reflexión de que muchas veces el camino es lo que nos transforma, y creo que ahí es donde está el peso literario de Roald Dahl. Y por otro lado, porque en este libro aparece el primer libro, el primer cuento que fue publicado, que tiene una historia increíble. Él fue combatiente de la Primera Guerra Mundial, fue piloto aviador, tuvo un accidente, cayó en combate, y entonces lo buscan para que un escritor británico muy famoso, novelista, C.S. Forester, para que él narre su historia. Entonces, y para que él pueda hacer un cuento y una historia para el Saturday Evening Post. Y pues él lo entrega con mucho gusto y lo ve tan bien redactado Forrester que dice, pues es que no le tengo que mover ni una coma. Lo entregó, fue un éxito, y a partir de ahí empezó a hacer por entrega cuentos, y ya la historia, pues ya, ¿qué te digo, no? Roald Dahl ya es un mito en tema de literatura infantil. Esta narración viene en este libro, y por eso creo que es muy, muy importante leerlo, además de las razones que te dije. Y por último, Gonzalo, también creo que es muy pertinente la literatura de Roald Dahl, porque siempre he creído que muchas veces en esta época en donde estamos llenos de muchísimas influencias a través de las redes, me parece todavía que volver a estas historias es más importante, historias que tienen alma. Voy a hacer un ejemplo para salirme un poco, pero ahora con tantos coaches de vida que parece que manejan todo un espectro filosófico, y que muchas veces el mensaje, no sé si te ha tocado verlos, Gonzalo, pero tú los ves a estos coaches y parece que ellos están en el centro, ¿no? Parece que lo más no importa, sino más importa lo que hacen, cómo se ven, pero a la parte están dando un mensaje de vida. A mí me parece un tipo de hedonismo muy peligroso para épocas en donde la vanidad está como parte del discurso, y donde el egoísmo nos está destruyendo. Volver a esta literatura, a leer a ellos, nos permite poder tener este análisis de lo que te estamos consumiendo, y no dejarnos ir por este positivismo tóxico y estas filosofías, pues sí, realmente baratas, que se caen a pedazos porque ponen al centro a la persona que los emite. La literatura, al contrario, lo que nos pide y lo que nos hace a través de sus personajes es ser empáticos, Gonzalo. Mira, se nos acaba el tiempo, Jorge, pero esto que estás diciendo me encantaría extenderlo contigo, porque creo que es síntoma de nuestros tiempos. O sea, en esta parte en donde pareciera que lo que queremos es emular a estas personas que nos hablan del éxito a partir de su propio éxito, aunque el éxito sea fatuo o sea falso. O sea, de estos éxitos en donde en un año desapareces o nunca haya habido ese éxito, pero lo anhelamos ser famosos, anhelamos aparentar dentro de nuestras redes sociales, tener este tipo de trascendencia que no existe. Y eso nos está desconectando de lo que está a nuestro alrededor y desconectando de lo realmente trascendente. Creo que de eso podríamos hablar la próxima semana. Sin ningún problema, Gonzalo. Podemos hablar de eso, lo vamos a titular Leer no sirve para nada. ¿Te parece? Bien. Cuídate, Jorge. Un abrazote y buen fin de semana para toda tu gente. Que estés muy, muy bien. Jorge, _Castellanos, _escritor, para aquellos que quieren
pues saber un poco más de efectivamente Robert Duvall, pero más importante, de cómo la manera en donde la lectura, informarse, tratar de pertenecer a algo más que el momento, es lo que nos hace pertenecer al momento. Vamos, si me lo permiten, el Evangelio del día. Habiendo desaparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Vuelve a decirles por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dice: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con eso indicaba la clave de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. En serio, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y toda la semana y todos los días desde hace ya bastantes años. Siempre se agradece el que nos acompañen en cualquier plataforma y de cualquier forma. Nos escuchamos el lunes a las 8:30 de la mañana. Esto es